Vamos a tratar en esta parte de la exposición los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. Pero antes de nada queremos hacer una referencia a una cuestión relativa a la ordenación del territorio que siempre nos ha preocupado en la vida práctica y la aplicación del derecho penal, y yo creo que en esta situación creemos, en el artículo 319.3 se establece por lo menos una compensación para las víctimas y para las personas de buena fe que han realizado construcciones ilegales. Y nos referimos a la demolición de las construcciones ilegales en cuanto a su demora. Se podrá acordar por el juez o tribunal, cuando se haya realizado una construcción ilegal, la demora de esa construcción hasta que por parte de los culpables se garanticen las responsabilidades civiles a las que tienen derecho los terceros de buena fe. Esto puede ocurrir que terceras personas hayan comprado edificaciones donde no se podía construir, en zonas urbanas o en zonas, en zonas que tienen carácter paisajístico o que están protegidas y no se pueden realizar construcciones, se llevan a efecto esas construcciones y el responsable no hace efectiva las responsabilidades civiles correspondientes al tercero de buena fe. Y además el juez lleva a cabo la demolición de la construcción, con lo cual la víctima queda en una situación de indefensión total. El Código Penal, con esta facultad que se le otorga al juez en el artículo 319.3, lo que se hace es la posibilidad de demorar esa demolición de la construcción para que se afiancen las responsabilidades civiles. Con lo cual, si en esa construcción vivía o moraba el tercero de buena fe, que va a perder todo si no se garantizan esas responsabilidades civiles, al menos podrá estar un tiempo allí y también, de alguna manera, pues se palían lo que son esos efectos negativos de la construcción ilegal con esa demora de la demolición. Los recursos naturales y contra el medio ambiente no ha habido una modificación sustancial. En el artículo 325, que es donde lo regula, lo que ha habido es un cambio en cuanto que lo que era el tipo básico ha pasado a tipo agravado y unas conductas administrativas, puramente administrativas, están consideradas como tipo básico. Y estamos hablando de cuando se causen daños sustanciales a la calidad del aire, a la calidad del suelo, a las aguas o a los animales o a las plantas. En estos supuestos no se exige, como así se hacía anterior a la reforma, que se perjudiquen gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Simplemente se comete el delito cuando, hemos dicho, se causan esos daños a la calidad del suelo, del agua, etcétera, etcétera. Si además se produce un equilibrio, un perjuicio para el equilibrio grave de los sistemas naturales, el tipo será agravado respecto al tipo básico. Lo que antes era tipo básico ahora pasa agravado y lo que antes era una infracción de normas administrativas pasa a ser tipo básico. Además, se castiga cuando se afecta, se agrava la conducta cuando esas actividades contrarias al medio ambiente afectan a la salud o a las personas. Esto ya estaba previsto en el Código Penal, lo que ocurre es que ahora se extiende tanto al tipo básico nuevo como al tipo básico agravado, referido al perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales y, por tanto, su expansión de este tipo agravado es superior al anterior. Por último, en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente se castigan todo lo que son las actividades respecto de residuos. Los residuos que son actividades que puedan causar daños a la calidad del aire, etcétera, etcétera, como hemos dicho anteriormente, aguas, animales o plantas, todas las actividades de manipulación, de almacenamiento, todo lo que sea trabajar con ellos, motiva el delito contra el medio ambiente. Y por último, se castiga el traslado de residuos en el artículo 362 cuando son contrarios a las normas de la Unión Europea. Fijémonos que antes de la reforma se hablaba de normas concretas y ahora se habla de normas en general de la Unión Europea. Esto tiene su sentido y ya hay algunos comentarios al respecto, que cuando cambie la legislación europea no va a haber una modificación del tipo penal, no hay que modificar el tipo penal, sino cuando ese traslado de residuos que puedan afectar al medio ambiente se haga contra o atentando a las normas de la Unión Europea, normas generales de la Unión Europea, las que en el momento del traslado de los residuos estén vigentes, así se castigará esa conducta y no habrá que modificar el Código Penal. Los delitos contra la flora
prácticamente tampoco han sido objeto de modificación en el Código Penal. El cortar, talar o el recolectar, arrancar especies protegidas no se ha modificado, sigue siendo una conducta delictiva del Código Penal. Lo que sí se ha modificado es que no será delictiva esta conducta respecto de especies protegidas cuando la cantidad sea insignificante de ejemplares afectados por la conducta del sujeto. En esos casos, cuando no haya relevancia para la conservación de la especie protegida y cuando la cantidad de ejemplares ha sido pequeña, insignificante, no habrá delito contra la flora. Se agrava la conducta cuando hay peligro de extinción, cuando esa conducta recae sobre sus especies en peligro de extinción, y también se puede cometer por imprudencia. El artículo 332.3 castiga las conductas por imprudencia grave que puedan afectar a especies protegidas y que puedan mermar la conservación de las mismas. En cuanto a la fauna, también se castigan todas las conductas que sean de cazar o pescar especies protegidas. Y lo que se hace es ensanchar las conductas típicas con respecto a la fauna, no solamente a la cazar o pescar, sino también adquirir, poseer o destruir especies protegidas de fauna silvestre. Esas conductas se incorporan al Código Penal y realmente dan un contenido mayor a estos delitos. También se castigan cuando se cometan por imprudencia grave estas conductas en el artículo 334 y por último también se castiga todo lo que es el tráfico de especies protegidas, pero no solamente en cuanto a tal especie protegida que ya estaba en el Código Penal, sino también en cuanto a partes o subderivados, a partes de esas especies protegidas. Bien, vamos a entrar en esta materia en lo que son el maltrato de animales. El maltrato de animales ya estaba previsto y castigado en el Código Penal, anterior a la reforma, en el artículo 337, como el maltrato de animales que se creaba o se le causaban lesiones a estos animales, pero sin más, de una manera muy básica. El Código Penal y la reforma cambia sustancialmente toda esta materia. Y en primer lugar lo que hace es tipificar como delito leve el abandono de animales domésticos en condiciones que puedan causar un peligro para ellos. Y también se destipifica ni como delito leve ni como menos grave el dejar animales sueltos domésticos que en esas conductas pasan a ser una infracción administrativa y dejan de ser una actividad criminal constitutiva de falta que ahora desaparece. El tipo básico actual del maltrato de animales, fundándose en algo pero muy poco del que existía anteriormente, consiste en maltratar injustificadamente animales causándole lesiones o menoscabando su salud. ¿La conducta cuál es entonces? El maltratar al animal, el maltratarlo con un resultado que es menoscabar su salud o infligiendo lesiones. Menoscabar su salud puede ser una conducta de someterlo a ensayos clínicos no autorizados y en los cuales se produce una merma y un sufrimiento que en definitiva lo que se pretende proteger con todos estos delitos del sufrimiento de los animales, que no se produzca un sufrimiento de los animales. Pero el Código Penal en este tipo básico incluye una conducta más respecto de los animales que ahora vamos a decir, que es el someterlo a explotación sexual. Podría parecer chocante esta conducta, pero sí se recoge en el artículo 337 cuando el animal es sujeto pasivo en una explotación sexual. Se realizan actividades sexuales sobre un animal. Esa conducta, la zoofilia o conductas similares, están ahora ya previstas en el Código Penal y cuando se le explota, no cuando se tienen relaciones con un animal, sino cuando se le explota sexualmente, es cuando se establece una situación de sufrimiento del animal y cuando se castiga penalmente. El objeto del delito respecto a los animales antes exclusivamente eran los animales domésticos. Ahora se ha ampliado notabilísimamente y se ha ampliado a animales que sean domésticos o amansados, animales que habitualmente estén domesticados, a animales que temporalmente o permanentemente vivan bajo el control del hombre y animales que no vivan en estado salvaje. Solo se excluye en definitiva de lo que son los maltratos de animales, que hemos visto, las conductas que hemos visto, los animales salvajes.
todos los animales salvajes que estén con el hombre o vivan con el hombre, los domesticados, los que temporalmente viven bajo el control del hombre pero no son domésticos, sino domesticados, son los objetos del delito y están incluidos en el mismo. Bien. Se agravan estas conductas cuando se somete a estos animales se somete a actividades en las que se utilizan contra ellos armas o instrumentos, objetos peligrosos, cuando alguien se ensaña con esos animales, cuando se le produce al animal una pérdida o inutilización de órganos o miembros principales, o cuando se realizan esas conductas contra los animales ante menores de edad. Evidentemente, el realizar una conducta de sufrimiento del animal, de ensañamiento de un animal, de causarle una actividad de sufrimiento al animal ante menores de edad, produce un efecto de deformación de la conciencia del menor, del proceso de formación correcto y adecuado del menor, y por tanto se castiga más severamente. Se castiga igualmente con mayor severidad las conductas anteriormente citadas de maltrato que llegan a producir la muerte del animal, que es el máximo sufrimiento. Y por último, se atenúan los maltratos de animales en espectáculos no autorizados y que sean animales domésticos. El utilizar un animal doméstico en un espectáculo de esta naturaleza, en la que se maltrata al animal como consecuencia de ese espectáculo cuando no está autorizado, pues se comete el delito. Esto que decías en su contrario, que puede haber espectáculos en los que se maltraten animales que, si están autorizados, no constituyen ninguna actividad delictiva.